anterior, el último punto que habíamos visto era la relación entre la sexualidad y la política, porque habíamos hecho pasar la constitución del sujeto ético, político, estético, por el andarivel del uso de los placeres. Voy a ampliar un poquito eso. Ya sabemos por qué hablamos de un sujeto ético, por qué hablamos de un sujeto político. Nos resta hablar de un sujeto estético y aludimos a un sujeto estético para referirnos a aquel que hace de su vida una obra de arte, que modela su vida como una obra de arte. Esto es una obra conforme a los principios de lo bello y de lo bueno, tal como en su momento vimos que había hecho el propio Sócrates en el sentido de la calocagatía, de tomar esos valores de lo bello y de lo bueno para orientar su vida. Digamos entonces que existen tres esferas que no sé si las habíamos revisado en el encuentro anterior, pero volvemos a revisarlas como hilo, como una pequeña crónica de la clase anterior, tres esferas que se iban abrazando entre sí hasta alcanzar la más grande de las esferas, donde podíamos testear, examinar la conducta de aquellos que aspiraban a gobernar la polis. Un primer vínculo del hombre consigo mismo, le habíamos puesto H para pensar la perspectiva del hombre, y aquí como nunca corresponde hablar de hombre, porque la ética griega es una ética eminentemente viril, masculinizada, y porque el gobierno de la ciudad está pensado fundamentalmente para aquellos que alcanzan ciertas esferas que hoy vamos a ver y que tienen que ver con lo masculino. En segundo lugar, una microescena, un microespacio, un microterritorio de autodominio que es el oikos, que es el hogar, para ver cómo allí se construye también una cierta subjetividad, la del hombre dueño de casa, la del hombre que puede gobernar su hacienda, que puede gobernar su oikos. Esto es no solamente la casa como espacio físico, sino que el oikos implica un concepto más abarcador, más complejo, que tiene que ver con las propiedades, que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con los sirvientes, que tiene que ver con la tierra. Por lo tanto, es el espacio propio de lo que podríamos denominar un terrateniente. Y finalmente, el espacio de la polis, el espacio de la ciudad. Y no se olviden que en cada uno de estos espacios el hombre debe dar cuenta de su autodominio para poder gobernar la ciudad. Lo que Foucault, porque también dijimos que estábamos tomando este tema desde la historia de la sexualidad, desde el volumen segundo de la historia de la sexualidad, el uso de los placeres, lo que Foucault trabaja en ese tercer dominio de la polis es lo que llama el amor a los muchachos, es lo que llama mal llamado, y ya en la cátedra de Antigua retomaremos el tema y lo ampliaremos, y entonces pondremos algunos términos en su lugar, pero la llamada
homosexualidad entre los griegos o las relaciones amorosas entre los varones, pensémoslo en esos términos, más que en términos de homosexualidad, que está demasiado sesgado por el término contemporáneo, que no corresponde exactamente a pensar la experiencia griega, y entonces en ese amor entre los varones, ver en qué sentido estamos en presencia de las relaciones amorosas de dos hombres libres, de un adulto y de un joven, y que por lo tanto, al tratarse de dos varones libres, nacidos libres, portadores de derecho, ninguno puede ocupar un lugar pasivo en la relación. Nadie puede ser penetrado porque la penetración sería una forma de pasividad y la pasividad no es compatible con la actividad que supone el gobierno de la polis. Un sujeto activo es el único que puede gobernar la polis. En ese sentido, el deslizamiento de la relación amorosa se encamina hacia una relación de filía, una relación de amistad, de camaradería, donde se rompan las disimetrías estatutarias entre activo y pasivo, entre adulto y joven, y estemos en presencia de dos enamorados de la verdad. En realidad, lo que empieza siendo un enamoramiento por los cuerpos, por el cuerpo del joven, la fugacidad del propio cuerpo, determina un desplazamiento para que la relación sea socialmente aceptable y se convierta en una relación de filía, en una relación de amistad. De todos modos, más allá de la riqueza que tiene el texto platónico que retomaremos en Antigua, aquí lo que nos interesa es el perfil del gobernante. Y el perfil del gobernante es precisamente el hombre del autodominio, el hombre soberano, el hombre dueño de sí, el hombre que puede vencer la tensión, hibris sofrosine, dos términos que el encuentro anterior escribí, porque con ese autodominio, donde se está jugando la relación con la esclavitud, no devenir esclavo de sus pasiones, sino de ser más fuerte que uno mismo en realidad y convertirse en amo de uno mismo, ese amo de sí, ese dueño de sí, es el que puede gobernar la polis. Estamos entonces en presencia de un debate, de una discusión que tiene que ver exactamente con el perfil que debe tener aquel que gobierne la ciudad. Y aquel que gobierne la ciudad deberá empezar por gobernarse a sí mismo. Nadie que no pueda gobernarse a sí mismo, vale decir que tenga una actitud pasiva porque es doblegado, porque es dominado, puede gobernar. Con este antecedente que en parte hemos ampliado con respecto a lo que habíamos dicho en el encuentro anterior, vamos a entrar en la carta séptima, que es lo que nos había quedado pendiente. Digamos que vamos a dividir la carta séptima en una cierta arquitectura, en un cierto andamiaje, que será, en primer lugar, un diagnóstico de la situación que da Platón. En segundo lugar, el papel que tiene la filosofía frente a ese diagnóstico. Y en tercer lugar, el punto quizás más importante,
que es haber hallado el perfil del gobernante, ese Platón político halla el perfil del gobernante, que no es otro que el filósofo. La idea entonces del rey filósofo o del filósofo gobernante. En cuanto al diagnóstico de la situación, Platón tiene una visión muy pesimista de la polis que le toca vivir. El diagnóstico es de disolución, el diagnóstico es de ruptura, de fragmentación, fundamentalmente porque, dice textualmente, la polis ya no se rige por las costumbres de antaño, por los nomoi, tomando el concepto de nomos como ley o como costumbre. La ciudad se ha visto arrastrada por toda clase de corrientes y esa perspectiva de una ciudad arrastrada por toda clase de corrientes obedece fundamentalmente al legado sofístico, tal como lo vimos en la Atenas del siglo V, a partir de la acción de los sofistas, que ya fuera motivo o blanco de crítica de Sócrates y sigue siendo motivo y blanco de crítica de Platón. La ciudad se ve arrastrada por toda clase de corrientes, aquellas corrientes que buscaban una perspectiva individual y relativa, en contraposición a una idea universal de justicia, a una verdad universal. Para hablar del concepto de verdad, y Pancho lo trajo, como el mundo antiguo y esta Grecia filosófica también mantiene el concepto, no también, inaugura, diría yo, el concepto de una verdad de tipo universal, de una verdad que valga para todos. Podemos enmarcar en última instancia ese diagnóstico de la situación que Platón lleva a cabo en el marco de una metáfora médica para acompañar a Platón cuando dice que todos los estados están sin excepción mal gobernados. Estoy recitando como de memoria la carta séptima, y que no cesará en sus males la ciudad, metáfora médica. La ciudad es un cuerpo enfermo, hasta que, en nombre de la verdadera filosofía, ocupen los cargos públicos aquellos que estén en condiciones de ocuparlos. La metáfora médica, entonces, podemos pensarla desde esta perspectiva de una ciudad enferma. Ya hemos visto la perspectiva de la metáfora médica en el siglo V, sobre finales del V, cuando la ciudad no puede retener en su seno al hombre más sabio, que es Sócrates. Platón vuelve a retomar lo que nosotros llamamos metáfora médica para buscar en última instancia un médico. El gobernante habrá de ser un médico, un iatros. Lo puse hoy en el chat, lo vuelvo a escribir, un iatros, porque este iatros, este médico, es el que por otra parte conoce el fármaco, conoce el remedio que cura la ciudad. Y el remedio que cura la ciudad es precisamente el conocimiento de la idea de justicia. Digamos que la ciudad está enferma de justicia, y la justicia para Platón es que cada uno de los estamentos que integran el cuerpo social haga aquello que la naturaleza le ha deparado.
de modo tal que los guardianes sean los que guardan el orden de la ciudad, los filósofos sean los que gobiernen, porque la naturaleza los ha dotado para ello, la naturaleza y el conocimiento al que han accedido, y finalmente los productores produzcan los bienes para la supervivencia de la ciudad. Digamos que Platón reconoce entonces 3 estamentos en la ciudad, y esos 3 estamentos deben mantenerse en sus respectivos lugares, porque esos topoi, esos lugares que ocupan, son lugares que su propia naturaleza ha dispuesto. El conflicto surgiría precisamente en la movilidad de esos sectores. La ciudad para Platón está enferma porque ha perdido el equilibrio interno. Y el concepto de salud, homologado al concepto social, tiene que ver con un estado de equilibrio de las partes. El segundo punto que dijimos dentro de esa arquitectura de la Carta Séptima es que la filosofía como saber es aquel saber que otorga la visión perfecta y total de lo que es justo. De la filosofía depende el obtener una visión no particular, no relativa, sino universal, perfecta de lo que es justo. Y entonces viene el tercer momento que anunciamos de los 3 dentro de la Carta Séptima, que es la figura del filósofo gobernante, porque es él quien ha alcanzado precisamente el conocimiento de lo justo y de lo bueno para todos. Se trata, en última instancia, la problemática que estamos rozando, ese Platón político está emparentado con lo que podríamos llamar las artes de la conducción o las artes del gobierno, de la gobernabilidad. Y en ese sentido, podemos pensar algunas estructuras o algunos campos isomórficos, como por ejemplo la navegación, como por ejemplo la medicina, por ejemplo la justicia y finalmente la filosofía. Ustedes podrán pensar qué relación puede haber entre la navegación y la filosofía, o qué relación puede haber entre la navegación y la medicina, vistos sin profundizar el tema, parecerían ámbitos divorciados entre sí, cuando en realidad en todos opera una misma forma de conducción. El navegante es el que conoce el camino que conduce a un puerto seguro, que conduce a un puerto firme, a un punto firme, y que en ese conocimiento del camino evita precisamente la posibilidad de la pérdida en el mar, que de por sí era para los griegos una figura muy hostil, poder pensar el mar como el lugar donde uno pierde la vida. Si uno piensa la relación con el médico, con ese iatros que escribí, el médico es precisamente el que conoce el camino que conduce a la salud como un estado de equilibrio de las partes, como acabo de decir. Cuando las partes constitutivas del organismo se encuentran en un estado de equilibrio y ninguna predomina
sobre la otra, cada una de las partes, el riñón, el pulmón, el corazón, cumplen las funciones para las que la naturaleza las ha puesto en un organismo, ese organismo está sano. Pues el médico es aquel que conoce el camino que conduce a la salud para conjurar el problema de la enfermedad, que sería un estado acósmico, que sería un estado de anarquía, de pérdida de ese principio de autoridad. Si pensamos en el juez, ¿qué relación hay? ¿Qué conocimiento tiene el juez? Bueno, el juez tiene precisamente el conocimiento que conduce a la justicia como aquello deseado, como aquello que el gobernante debe conocer para poder gobernar la polis. Y finalmente, la figura del filósofo, ¿qué camino conoce? Cada uno conoce un camino, dijimos, ¿y cuál será el del filósofo? Aquel camino que conduce a la verdad, a esa verdad de la cual estaban enamorados los amantes en la narrativa Foucaultiana. Por lo tanto, vemos cómo se van interrelacionando los distintos temas. Muy bien, si de gobierno se trata, porque estamos aludiendo a un principio de gobernabilidad, hay otro gobierno que hay que establecer, que es el del alma en relación al cuerpo. El alma es inmortal en Platón, mientras que el cuerpo es mortal, de modo tal que estamos en entidades de distinta realidad ontológica, de distinta calidad ontológica. El alma, que es el asiento de la racionalidad, debe imponerse al cuerpo, que es el asiento de los apetitos. Esto aparece claramente en República, esto aparece claramente en otro diálogo de Platón, que es el Fedón, lo anoto, Fedón o de la inmortalidad del alma, así se llama el diálogo. Bien, y en ese texto precisamente alude a la superioridad del alma en relación al cuerpo. Por lo tanto, si hay a alguien que corresponde gobernar, es al alma y al cuerpo ser gobernado. Otra vez, como en aquellos estamentos sociales donde cada uno debía cumplir aquello para lo cual la naturaleza lo había destinado, aquí vuelve a aparecer el mismo principio de inteligibilidad, porque el alma es la llamada a gobernar, es la llamada a tener el rol activo de gobernar al cuerpo, que debe ser gobernado, pasivamente gobernado. Si la relación se invierte y entonces es el cuerpo el que gobierna, esto quiere decir que gobierna lo menos racional, que gobierna lo menos bueno, dice Platón en República, con las consecuencias que implica el gobierno de los apetitos sobre el gobierno de la racionalidad. El alma, entonces, en Platón, aparece como el órgano que conoce la idea de lo justo,
que conoce la idea de lo bueno. Ese alma, entonces, debe mantenerse sin ser contaminada por los avatares del cuerpo. Así como la ciudad debe mantenerse sana, debe mantenerse libre del impacto de las fuerzas hostiles, del mismo modo, y estoy pensando en lo que se llama la metáfora del alma acrópolis. Acrópolis es la parte más importante de la ciudad, la parte más alta de la ciudad. Entonces, el alma debe permanecer libre de la posible contaminación del cuerpo. Porque en ese estado de libertad, en ese estado de pureza, asciende más fácilmente a conocer la verdad. Bueno, mis queridos, tengo que volver al médico, aquel médico que una vez tuve que suspender el segundo bloque, que atiende lamentablemente los lunes. Hoy no hemos suspendido nada, pero sí estos 5 minutos finales. Les dejo un beso enorme, los vuelvo a felicitar por el parcial, aquellos que no lo han realizado, esta semana es la que corresponde, mándenlo a medida que lo hacen, por favor, ya está abierto para que no se acumulen los parciales, ya saben por todos los canales que encuentran el parcial, por lo tanto no me escriban para que yo les dé las notas, ya están por todos lados circulando, y la próxima clase abandonamos el mundo griego, por eso Mica intervino hoy para dar cierre al mundo griego y pasamos al mundo medieval para ver la postura de San Agustín. Muy bien, un cariño grande y hasta el lunes que viene. Estén muy bien, chicos. Gracias. Chao, Cecilia. Saludos, Valentina.